¿Alguna vez has sentido que Dios te ha olvidado? Que oras con el alma, pero el cielo parece permanecer en silencio. Que tus lágrimas caen, pero nadie parece escucharlas. Hay momentos en la vida en los que el silencio de Dios duele más que cualquier palabra, porque cuando Él calla, el corazón tiembla, la fe se sacude, y uno empieza a pensar que quizá ya no está ahí. Pero escúchame bien, el silencio de Dios no es abandono. El silencio de Dios es parte del plan, porque hay procesos donde las palabras sobran, y lo único que puede hablar es el tiempo. Hay etapas en las que Dios no dice nada, porque está haciendo algo que tú todavía no puedes entender. Mira la historia de José, un joven con sueños grandes, con promesas que venían del cielo, pero en lugar de recibir una corona, recibió una traición. Sus hermanos lo vendieron, lo humillaron, lo olvidaron, y Dios guardó silencio. Años enteros sin una sola palabra. Nadie vino a rescatarlo, nadie lo defendió. Pero en ese aparente silencio, Dios estaba moviendo el tablero del destino. El faraón aún no había tenido su sueño, Egipto aún no tenía hambre, y José aún no estaba listo para sostener la grandeza que Dios le había mostrado. Porque cuando Dios calla, está construyendo tu propósito en lo oculto. Cuando tú no ves nada, Él está preparando el terreno. Y cuando todo parece estancado, es porque algo enorme se está gestando en el cielo. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le prometió un hijo cuando ya no tenía fuerzas, cuando su cuerpo y el de Sara parecían incapaces de dar vida. Y sin embargo, pasaron años, décadas incluso, sin señales, sin respuestas, pero cada amanecer sin promesa cumplida. Era un día más en que Dios fortalecía su fe, porque la fe que se mantiene en medio del silencio es la fe que realmente transforma. Quizás hoy estás como Abraham, esperando una promesa que parece tardar demasiado. Quizás has llorado en las noches diciendo, Señor, ¿por qué no me respondes? Pero escúchame, no es que Dios haya olvidado tu oración, es que todavía está construyendo la versión de ti que pueda sostener esa promesa. El silencio no es negación, es la prueba de que Dios confía en ti lo suficiente como para forjarte en el fuego. David también lo vivió. Fue ungido rey siendo apenas un muchacho, pero en lugar de subir al trono, tuvo que correr por su vida, esconderse en cuevas, huir de Saúl, dormir entre rocas. Y en cada momento de oscuridad, Dios callaba. Pero en ese silencio, David aprendió lo que ningún palacio podía enseñarle. Aprendió a depender de Dios, no de su posición, a confiar en las promesas, no en las circunstancias, a escribir salmos desde la cueva que después cantarían generaciones. Y tú, que hoy te sientes en una cueva emocional, que miras a tu alrededor y no ves salida, quiero que entiendas algo: no estás siendo castigado, estás siendo preparado. Dios no te quitó personas, te está librando del ruido. No te cerró puertas, te está redirigiendo hacia las correctas. No te olvidó, está trabajando en silencio, justo donde tus ojos no pueden ver. Porque el silencio de Dios no significa ausencia. Significa que el cielo está en modo construcción. Jesús mismo lo vivió. Antes de hacer milagros, antes de caminar sobre las aguas, pasó años en anonimato, 30 años sin predicar, sin sanar, sin que nadie hablara de él. Pero en esos años de silencio, Dios Padre estaba preparando el momento exacto para que el Hijo se manifestara con poder. Y cuando llegó el tiempo, nada ni nadie pudo detenerlo. Por eso, no temas el silencio. Abrazarlo es parte del proceso de fe, porque ¿quién aprende a confiar cuando no oye a Dios? Descubre un tipo de fe que nada puede quebrar. A veces Dios calla para que aprendas a reconocer su presencia más allá del sonido, para que dejes de buscar señales externas y empieces a reconocer su voz dentro de ti. Tal vez hoy no escuchas su respuesta, pero Él está más cerca de lo que imaginas. Quizás no responde, pero te sostiene. Quizás no habla, pero te abraza con paz cuando lloras. Cada oración que has hecho, cada lágrima que has derramado, ha sido vista, contada, guardada, porque para Dios, nada que venga del corazón pasa desapercibido. Hay un propósito detrás de cada silencio, una lección en cada demora,
una bendición escondida detrás de cada aún no. El enemigo quiere que pienses que el silencio de Dios es abandono, pero no lo es. Es el espacio donde Él prueba tu confianza, donde mide tu fidelidad, donde observa si creerás sin ver, si permanecerás incluso sin señales. Y cuando pasas esa prueba, Dios se manifiesta con poder. Así que si hoy no ves movimiento, no significa que Dios esté quieto. Significa que está preparando un desenlace que aún no estás listo para presenciar. No es el final, es el inicio de algo que todavía está tomando forma. Recuerda, cuando el cielo parece en silencio, la tierra está a punto de escuchar un milagro. Tu historia no termina aquí. Lo que hoy parece vacío, mañana será testimonio. Y entenderás que el silencio de Dios no fue su ausencia, sino la evidencia de que estaba obrando en secreto por amor a ti. A veces el silencio de Dios no solo prueba tu fe, también revela tu corazón, porque cuando Él calla, salen a la luz tus verdaderas motivaciones. ¿Buscas su presencia o solo su intervención? ¿Lo amas por quién es o por lo que puede darte? El silencio tiene una manera única de purificar el alma. Te despoja del ruido, del orgullo, del control. Te enseña que la fe no es un sentimiento, es una decisión. Mira a Job, un hombre justo, íntegro, que lo tenía todo, y de un momento a otro, perdió su riqueza, su familia, su salud, y Dios guardó silencio. Job gritaba, reclamaba, pedía respuestas, pero el cielo permanecía quieto. Y sin embargo, cuando todo parecía perdido, Dios se reveló con una voz que rompió el silencio y cambió su historia. Porque el silencio de Dios nunca es eterno. Solo dura hasta que el propósito se cumple. Job no entendía su proceso, pero su fe resistió el silencio. Y al final, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Esa es la fuerza del que no se rinde, del que sigue orando incluso cuando no escucha nada, del que sigue creyendo aunque el milagro parezca imposible. Porque la fe no se mide por cuántas respuestas recibes, sino por cuántas veces sigues confiando cuando no las tienes. Mira también a Moisés, 40 años en el desierto, lejos del palacio, lejos del pueblo, sin una sola palabra directa de Dios durante décadas. Pero ese silencio fue su escuela. Allí, mientras cuidaba ovejas, aprendió lo que un líder de millones necesitaría saber. Y cuando el tiempo llegó, Dios rompió el silencio con una zarza ardiente. ¿Ves el patrón? Primero, silencio. Después, manifestación. Primero, espera. Después, propósito. Y lo mismo pasa contigo. Tal vez hoy estás en ese periodo en el que todo se ve apagado, donde nadie entiende tu lucha, donde hasta orar duele. Pero si pudieras ver lo que Dios está preparando, te darías cuenta de que el silencio no es un castigo, es un preludio. Porque antes de cada resurrección hay un sepulcro. Antes de cada milagro hay un silencio. Y antes de cada gloria hay una cruz. Jesús lo vivió. Después de ser sepultado, el cielo pareció callar por completo. Los discípulos estaban confundidos, desesperados, llorando. El viernes fue oscuro, el sábado fue silencio. Pero el domingo, la tumba estaba vacía. Eso demuestra que el silencio de Dios no significa que Él haya terminado. Significa que está preparando su momento perfecto para mostrar su poder. Y ese momento llega cuando ya no hay duda de que fue Él quien lo hizo. Por eso, aunque ahora no entiendas nada, aunque tu oración no tenga respuesta y el tiempo parezca tu enemigo, mantente fiel, porque en el silencio se forjan los milagros más grandes. El enemigo intentará susurrarte que Dios te ha dejado solo, pero él miente, porque si realmente Dios te hubiera abandonado, tu corazón ya habría dejado de sentir su presencia. El simple hecho de que sigas buscando, de que aún quieras orar, de que todavía anheles su voz, es la prueba más clara de que Él sigue ahí, y aunque no lo veas, está orando por ti. Sí, Jesús mismo intercede por ti, tal como lo dice la Escritura. Está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Incluso cuando tú ya no puedes orar, Él lo hace en tu lugar. Eso significa que no estás solo ni un segundo. Recuerda a Elías, aquel profeta que una vez vio caer fuego del cielo.
Después de su mayor victoria, se escondió en una cueva con miedo y cansancio. Y Dios no se le apareció con truenos ni con terremotos. No, la Biblia dice que se manifestó en un silbo apacible, una voz suave, casi imperceptible. Porque a veces Dios no grita para que lo escuches, susurra para que te acerques. Y quizás ese sea tu llamado hoy. No buscar que Dios te hable más fuerte, sino aprender a escucharlo en el susurro del silencio. Ahí, en ese instante donde todo se detiene, cuando tu alma queda en calma, cuando dejas de exigir respuestas y simplemente descansas en él, descubres que el silencio no es un muro, es un puente entre tu fe y su voluntad. Así que deja de mirar el reloj, deja de compararte, deja de desesperarte. Lo que Dios prometió sigue en pie. No lo ha olvidado. Él no miente, no falla, no llega tarde. Simplemente está esperando el momento en que su respuesta produzca el mayor impacto posible en tu vida. Recuerda que cuando Lázaro murió, Marta y María le dijeron a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Parecía que Jesús había llegado tarde, pero no era tardanza, era propósito. Porque si Jesús hubiera llegado antes, habría sanado a Lázaro. Pero al llegar después, lo resucitó. Y eso cambió todo. Así hace Dios contigo. Tú esperas una sanidad. Él prepara una resurrección. Tú pides una puerta. Él planea abrir un camino en el mar. Tú quieres una señal. Él quiere transformarte. El silencio no es su olvido. Es su manera de escribir algo mucho más grande. Por eso, mientras esperas, no te detengas. Ora, canta, haz lo que puedas con lo que tienes. Y cuando sientas que ya no puedes más, susurra: Señor, aunque no te escuche, confío en ti. Esa oración, aunque pequeña, mueve los cielos. Porque Dios no responde a la perfección de tus palabras, sino a la sinceridad de tu corazón. Y cuando el cielo vuelva a hablar, cuando las puertas se abran, cuando todo encaje, entenderás que ese silencio que tanto dolió era la voz de Dios trabajando en otro idioma, el idioma de los procesos. Hay momentos en los que lo único que puedes hacer es quedarte quieto y dejar que Dios sea Dios. No pelear, no cuestionar, no correr, solo confiar. Porque hay batallas que no se ganan con fuerza, se ganan con fe. Y hay tormentas que no se calman con palabras, sino con rendición. A veces creemos que Dios necesita nuestra ayuda para actuar, pero Él solo necesita nuestra confianza. Él no está pidiendo que entiendas todo. Te está pidiendo que creas incluso cuando nada tiene sentido. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo cuando ya no había esperanza humana. Pasaron los años y el silencio parecía eterno. Pero en medio de esa espera, su fe no murió. Dice la Biblia que esperó contra toda esperanza y creyó. Y cuando todo parecía imposible, Sara concibió. El silencio de Dios solo estaba gestando el cumplimiento de su promesa. Y ese mismo Dios sigue obrando hoy. El que hizo brotar vida en un vientre estéril, puede hacer brotar esperanza en una mente cansada, paz en un corazón inquieto, luz en una temporada oscura. No importa cuánto tiempo haya pasado, Dios no tiene prisa, pero tampoco se retrasa. Él llega justo en el momento en que su respuesta va a revelar su gloria y no tu control. Tal vez piensas: ¿por qué Dios no me habla como antes? Quizás porque ahora Él no quiere solo hablarte, quiere transformarte. Antes necesitabas palabras. Ahora Él quiere darte madurez espiritual. Antes te mostraba señales. Ahora quiere que camines por fe. Porque llega un punto en tu relación con Dios, en el que la fe ya no se alimenta de lo que ves, sino de lo que sabes en lo profundo de tu espíritu, que aunque el cielo esté callado, Dios sigue siendo bueno. David lo entendió. Cuando todo se derrumbaba a su alrededor, cuando era perseguido, traicionado, olvidado, él decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso no es ausencia de problemas, es presencia de Dios en medio de ellos. Y ahí está el secreto. La calma no viene cuando todo se soluciona.
sino cuando decides confiar en medio de lo que no entiendes. Jesús dormía en medio de la tormenta, mientras los discípulos gritaban de miedo. ¿Sabes por qué? Porque él sabía quién tenía el control. Y ese mismo Jesús sigue en tu barca hoy. Aunque no lo sientas, aunque parezca dormido, él sigue ahí, cuidando que las olas no te hundan. Cuando sientas que todo se sale de control, recuerda esto: nada se escapa de las manos de Dios. Él está en medio de la tormenta, en medio del desierto, en medio del silencio, y su plan sigue en marcha, aunque tú no lo veas. Mira a José. Fue vendido, traicionado, olvidado en una prisión. Parecía que Dios se había olvidado de su sueño, pero cada día en esa cárcel era parte del plan para llevarlo al palacio. Si José no hubiera soportado el silencio, nunca habría conocido su propósito. Lo mismo ocurre contigo. Dios no te está castigando, te está preparando, y cuanto más larga sea la espera, mayor será el peso de la gloria que vendrá después. Por eso no maldigas tu proceso. Bendice tu desierto, porque ese lugar donde ahora te sientes solo será el mismo donde escucharás la voz más dulce del cielo. A veces, cuando Dios te quita todo el ruido, es porque quiere que finalmente escuches su susurro. Cuando te cierra puertas, es porque quiere que mires hacia la que Él abrirá. Y cuando parece que todo se detiene, es porque está construyendo algo eterno. Dios nunca se ha equivocado contigo, y no va a empezar ahora. Así que levanta tu mirada, respira profundo, y aunque tu mente esté cansada, dile a Dios con el corazón: Señor, aunque no te vea, confío. Aunque no te escuche, creo. Aunque no entienda, me rindo. Esa es la oración que rompe cadenas, la que conmueve el cielo, la que activa la paz sobrenatural. Recuerda las palabras de Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No es una paz que depende de circunstancias. Es una paz que habita en tu interior cuando Él reina en tu mente. Cada vez que la ansiedad te abrume, recuerda quién está contigo. Cada vez que el miedo te ataque, recuerda quién pelea por ti. Cada vez que el silencio te confunda, recuerda quién te prometió hablarte a su tiempo. Porque el Dios que calmó el mar, que abrió el mar rojo, que hizo caer maná del cielo, que levantó muertos y transformó corazones, es el mismo que hoy extiende su mano sobre ti y dice: calma tu mente, estoy contigo. Y ahí, en ese momento, todo cambia, no porque la tormenta termine, sino porque tú comienzas a verla con los ojos de la fe. Así que cuando la mente se llene de ruido, cuando los pensamientos se vuelvan pesados, haz una pausa, cierra tus ojos y di con el alma: Jesús, calma mi mente. Tú puedes, yo confío. Y lo hará, no porque lo merezcas, sino porque te ama, porque su amor no depende de tu estado emocional, ni de tu fuerza espiritual. Su amor es constante, eterno y perfecto, y cuando su paz te cubra, entenderás que todo lo vivido tenía sentido, que el silencio no era ausencia, era protección, que la espera no era pérdida, era preparación, que las lágrimas no eran castigo, eran semilla de una fe más firme, de una mente más fuerte, de una relación más profunda con Dios. Así que no temas, no te desesperes, solo sigue creyendo, porque el Dios que te trajo hasta aquí no te dejará a mitad del camino. El silencio pronto terminará, y cuando lo haga, no reconocerás tu vida, porque Dios habrá hecho algo tan grande, que entenderás por fin, porque tuvo que guardar silencio tanto tiempo. Y cuando llegue ese día, te darás cuenta de algo hermoso, que lo que más te dolió fue lo que más te transformó. Así que hoy, entrega tu mente, entrega tu corazón, entrega tu espera, entrega tu silencio, y deja que Dios haga lo que solo Él puede hacer: convertir la tormenta en calma, la duda en fe, y el silencio en su voz más poderosa. Amén. Y si este mensaje llegó a tu corazón, no fue casualidad. Dios te acaba de hablar. Él te está recordando que no estás solo,
que incluso en medio de silencio, su amor sigue cubriéndote. Así que antes de irte, tómate un momento, suscríbete a este canal y activa la campanita, para que cada día puedas escuchar una palabra que renueve tu fe, que te dé paz y te acerque más a Dios. Porque este espacio no es solo un canal, es una familia de fe, personas como tú que han decidido creer, aunque el mundo diga que no hay esperanza. Dale me gusta a este video si tocó tu alma, y escríbeme en los comentarios: Dios, confío en ti. Quiero leerlo, quiero orar por ti, y quiero que este mensaje se multiplique en miles de corazones. Recuerda, cada vez que compartes un video como este, Dios puede usarlo para levantar a alguien que hoy siente que ya no puede más. Así que no te vayas sin hacerlo. Únete, comparte, comenta y suscríbete, porque cuando te unes a esta comunidad, no solo escuchas la palabra, vives lo que Dios tiene preparado para ti. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, mantén tu fe viva, tu mente en paz y tu corazón confiado, porque lo mejor de Dios aún está por venir.